Buenos días. Ayer estuvimos hablando sobre la cantidad de moles que hay en una molécula. Por ejemplo, en la aspirina sabemos que por definición hay en un mol de aspirina, pues hay 9 átomos de carbono, es lo mismo que decir 9 moles de carbono. O que hay 8 átomos de hidrógeno, ¿verdad? Que sería equivalente a decir que hay 8 moles de hidrógeno. O que hay 4 átomos de oxígeno, según la fórmula lo que estamos viendo, quiere decir que hay 4 moles de oxígeno. Entonces, significa que estuvimos hablando también que cada sustancia química tiene la cantidad de átomos o por lo menos la cantidad de moles que hay por cada una de las sustancias. En este caso, en la cocaína, por ejemplo, que se muestra en la pantalla, podemos decir que, pues en este caso, un mol de cocaína tiene 17 átomos de carbono o 17 moles de carbono, 21 átomos de hidrógeno, que es lo mismo que decir 21 moles de hidrógeno por cada mol de cocaína, un mol de nitrógeno o 4 moles de oxígeno por cada mol de cocaína. Vamos a hablar precisamente de que ahora me piden averiguar cuántos moles de carbono hay en 1.5 moles de aspirina. La fórmula química siempre se presenta acá. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una multiplicación en la cual vamos a calcular 1.50 moles de aspirina por... En cada mol de aspirina debemos de saber que hay 9 moles de carbono. ¿De dónde sale este número 9? Sale de la fórmula química que estoy observando que dice que en cada molécula de aspirina pues hay 9 moles, o es decir, 9 átomos de carbono. Si aquí se fijan bien, moles de aspirina se eliminan con moles de aspirina aquí también. Es decir, 1.50 moles de aspirina debe de tener 9 moles de carbono por cada mol de aspirina. Entonces realizamos este cálculo y este resultado nos dice que aquí ahora vamos a obtener 13.5 moles de carbono en 1.50 moles de aspirina. La masa molar es la cantidad denominada de gramos que es igual a su masa atómica. Entonces hemos practicado que pues hay 6.02 por 10 a la 23 átomos de un elemento cuando se pesa el número de gramos igual a su masa molecular o su masa molar. En este caso también podemos decir que, por ejemplo, el carbono tiene una masa atómica de 12.01 gramos en la tabla periódica. Entonces, en un mol de átomos de carbono existirán 12.01 gramos de carbono. Obviamente, entonces, cada mol de carbono tiene siempre 12.01 gramos de carbono. Si vemos en la tabla periódica la masa atómica de hidrógeno, pues el hidrógeno tendrá aproximadamente 1.01 gramos por cada mol de hidrógeno. Si vemos cloro, el cloro tiene 35.45 gramos por cada mol de cloro. Vamos a ver qué pasa con un compuesto. Vamos a decir que en este caso nos encontramos con una sustancia llamada carbonato de litio, usado para producir el color rojo en los fuegos artificiales. Si vemos en esta sustancia, nos dice que hay 2 átomos de litio, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Es decir, la sustancia en particular tiene ciertas características. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular al inicio? Bueno, lo que tenemos que calcular al inicio es la cantidad de gramos en cada sustancia que hay acá. Según la fórmula química, observamos entonces, y esto nos dice que ¿cuántos gramos hay en 2 moles de litio? En 2 moles de litio lo vamos a multiplicar por cada mol de litio, según nuestra tabla periódica, pesa aproximadamente 6.94 gramos. Eso entonces quiere decir que al multiplicar los 2 moles de litio que dice esta sustancia, prácticamente estamos diciendo que cada mol de litio pesa 6.94 y en total, en esta sustancia en particular, carbonato de litio, pues lógicamente entenderemos que hay 13.9 gramos de litio. ¿Cuántos gramos de carbono hay? Bueno, observamos que solo hay un carbono según la fórmula, por lo tanto, en un mol de carbono habrán 12 gramos de carbono, punto. Pero que hay 3 moles de oxígeno y por lo tanto cada mol de oxígeno es aproximadamente con 3 cifras significativas, 16 gramos por cada mol. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que la masa molar del compuesto prácticamente son 73.9 gramos, que consiste entonces en sumar
todas las cantidades en gramos que hay de la sustancia en sí y por lo tanto reportamos 13.9 gramos de carbonato de litio. Entonces, lógicamente en este cálculo que estamos haciendo, lo que hacemos, como dijimos desde el principio, es calcular la cantidad de masa de cada una de las sustancias que están involucradas acá. ¿Sí? Se suma individualmente y se suman todas las masas al final. Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿no? En este caso vamos a decir que la masa molar de un elemento o un compuesto pues es un factor de conversión útil porque vamos a poder obtener de la sustancia a gramos o de gramos a moles. Por ejemplo, en un mol de magnesio vemos nuestra tabla periódica y el magnesio reporta que hay 24.3 gramos de magnesio con 3 cifras significativas por cada mol. Entonces conviene decir que aquí podemos hacer una correspondencia. Hay 24.3 gramos de magnesio en cada mol de magnesio. O también podemos decirlo al revés. En un mol de magnesio, pues lógicamente habrán 24.3 gramos de magnesio. En la tabla 6.6 en su libro está consignada la masa molar de cada una de las sustancias más comunes con 3 cifras significativas y obviamente nosotros siempre utilizamos a veces estas 3 cifras significativas o en algunas ocasiones cuando es necesario colocar 2 cifras después del punto decimal, podemos decir que en un mol de carbono siempre van 12.0 gramos o 12.01 si quiero 2 cifras después del punto decimal. Pero esto es lo que generalmente se maneja en la literatura. En sustancia mostramos a la izquierda azufre, en la segunda mostramos hierro, en la tercera vamos a mostrar cloruro de sodio, la famosa sal común de mesa. Aquí está un dicromato de potasio y aquí hay un azúcar básicamente que se llama sacarosa. Bien, pues entonces quiere decir que un mol, en este caso pesamos el azufre 32.1 gramos, que es la primera muestra, y entonces aquí podemos decir aquí hay un mol de azufre porque pesa 32.1. Me voy a mi tabla periódica y observo que mi tabla periódica consigna que el azufre es 32.064. Bueno, es 32.1 aproximadamente. El hierro tiene una masa de 55.9, que entonces me voy a mi tabla periódica, observo que el hierro tiene, pues sí, un aproximado de 55.9 gramos de hierro. Si me voy a cloruro de sodio, ¿qué tengo que hacer para averiguar que el mol del cloruro de sodio pesa 58.5 gramos? Bueno, para saber cuánto es un mol de cloruro de sodio, lo lógico es entonces que yo voy a sumar el peso, fíjense bien, del sodio, que según mi tabla periódica es 22.99, y el peso del cloro, que es 35.45. Eso nos da 58.4 aproximadamente, aunque en la literatura a veces el sodio lo presentan como 23 gramos, ¿sí? Y el cloro como 35.45. Eso aproximadamente es 58.5 gramos. Fíjense bien en lo que estamos haciendo, por favor. Así que lo que sumamos para saber cuántos gramos debería tener un mol de cloruro de sodio, sumamos independientemente la masa de sodio más la masa de cloro, lo sumamos total y eso nos da 58.5 gramos. Así entonces tenemos un mol de cloruro de sodio. Y lo mismo hacemos para cada una de las sustancias que están acá. Dicromato de potasio y por supuesto la sacarosa, que tiene 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos. Eso quiere más o menos un aproximado de 342 gramos. Aquí les muestro entonces que en estas cantidades distintas de gramos lo que estoy representando es un mol de cada sustancia. Pregunté ayer precisamente a Dayani Mayen que si nosotros colocábamos tres vasos iguales, plásticos, pero que los tres tenían, uno tenía piedra, otro tenía duroport y el último solo tenía aire, vamos a decir, en cada uno de ellos hay un mol de cada sustancia. Pero lógicamente el primer vaso con piedra tendrá mayor peso, el segundo, que es el duroport, será el segundo en cantidad y el último el que solamente tiene aire. Entonces esto ejemplifica nuevamente la misma situación.
Hay una pregunta en rojo aquí, ¿cómo se obtiene la masa molar del dicromato de potasio? Pues se obtiene sumando 7 veces el peso de oxígeno, más 2 veces el peso del cromo y 2 veces más del peso del potasio. Así se obtienen 294 gramos. Entonces, la masa de un compuesto a moles. Bueno, dice que hay una caja de sal que contiene 737 gramos de sal. ¿Cuántos moles de cloruro de sodio hay? Sal es el cloruro de sodio. Entonces, ¿qué dato me están dando? 737 gramos. Yo sé por definición que un mol de cloruro de sodio debe de ser siempre 58.5 gramos, ¿verdad? Y entonces, esta conversión que estoy viendo acá, la voy a aplicar ahora en esta conversión que voy a escribir de la siguiente manera. Colocaré 737 gramos de cloruro de sodio por, en un mol de cloruro de sodio hay 58.5 gramos, que es esta relación que estoy señalando. Por lo tanto, si nosotros observamos acá, eliminamos gramos de cloruro de sodio con gramos de cloruro de sodio y obtenemos moles de cloruro de sodio. Entonces multiplicamos 737 por un mol de cloruro de sodio, es decir, 737 por 1 es 737, y luego lo divido dentro de 58.5 gramos. Esto nos da 12.6 moles de cloruro de sodio. Entonces hay una clave que podemos ir pensando. Fíjense bien pues, para convertir del número de átomos o moléculas a moles, debo de dividir dentro de 6.02 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro. Si yo quiero convertir de moles a gramos, entonces debo de multiplicar por la suma de las masas moleculares individuales para obtener gramos de la sustancia o unidad de masa atómica. Si quiero hacer entonces las relaciones de izquierda a derecha, pues sigo estas instrucciones. Pero si lo quiero hacer al revés, quiero convertir de gramos a moles, debo de dividir la suma de las masas moleculares y eso obtendré entonces moles. Si quiero convertir de moles a número de átomos, debo de multiplicar por 6.02 por 10 a la 23, que va a ser la cantidad de átomos o moléculas en una sustancia. En resumen, entonces, en su libro van a encontrar en la figura 6.9, una guía que les puede ayudar para convertir de una sustancia a otra, para pasar de masa a moles, de moles a partículas o al revés. Esto está en su libro. Bueno, pongámonos a prueba. En este caso podríamos pensar que nos dice que el metal de plata se utiliza en la fabricación de vajillas, espejos, joyería y aleaciones dentales. Si el diseño de una pieza de joyería requiere 0.750 moles de plata, ¿cuántos gramos de plata se necesitan? Por favor, si pueden practicar en este momento, les agradecería para saber cuánto les da esa cantidad. Pero lo importante aquí es que estamos viendo que queremos convertir de moles de plata a gramos de plata. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar esos 0.750 moles de plata por cuántos gramos tiene un mol de plata. Entonces, en este caso, vamos a decir que hay 107.9 aproximadamente, y eso les va a dar, por cada mol de plata, eso les va a dar 80.93 aproximadamente. En otras palabras, que lo que hacemos es multiplicar los moles de plata por 107.9 gramos de plata en un mol de plata, similar a lo que venimos haciendo anteriormente. Y eso significa que entonces aquí necesitaremos 80.93 gramos de plata para construir esta joya. Bueno, aquí está el resultado para quienes estén dudando de esto, ¿verdad? Solución, recuerden, todo en la vida tiene solución excepto la muerte. Entonces vamos a multiplicar 0.750 moles de plata por el peso atómico de plata, que en este caso se respetó lo que dice la tabla periódica, 107.87 por cada mol de plata. Si se fijan bien aquí, mol de plata se elimina con mol de plata y obtengo gramos de plata. ¿Ok? Resultado, lo señalan, le colocan, ya saben, MLG, muerta la gallina, y significa que con esto terminó el ejercicio.
Vamos a ver también en la tabla número 6 en su libro que hay información disponible a partir de una ecuación balanceada. Por ejemplo, si nosotros vemos 2 moles de plata que se une a 1 mol de azufre, los moles de plata y azufre van sólidos los dos para formar un sulfuro de plata en forma sólida. Aquí, en esta sustancia que estamos viendo, podemos ver varias relaciones o varias conversiones al mismo tiempo. Por ejemplo, en cuanto a átomos, lo que vemos es que hay 2 átomos de plata que se unen con un átomo de azufre para formar una unidad fórmula Ag2S, que se llama básicamente sulfuro de plata. Si esto se convierte a 200 átomos de plata, entonces tendré que necesitar 100 átomos de azufre, obviamente porque la relación no cambia. Eso quiere decir que habrán 100 unidades fórmula del sulfuro de plata correspondientemente al resultado final. En cuanto al número de Avogadro, vamos a multiplicar por 2 la cantidad de átomos de plata, es decir, 2 por 6.02 por 10 a la 23. Recuerden que este por 10 a la 23 no se multiplica en la calculadora, sino como se le explicó anteriormente a Oscar, se escribe 6.02 exponente 23 por 2, ¿verdad? Por supuesto que estoy multiplicando la cantidad de átomos que va a haber aquí de plata. Lo mismo haré para azufre, que en este caso hay 6.02 por 10 a la 23 por un átomo de azufre, pues eso da la misma cantidad. Y en la fórmula siempre va a haber un mol de sulfuro de plata que tiene 6.02 por 10 a la 23 unidades fórmulas. En cuanto a moles, yo también puedo interpretar esto diciendo, bueno, aquí lo que veo es que hay 2 moles de plata que se une a un mol de azufre para obtener un mol de sulfuro de plata. Esto es lo que a veces causa cierta confusión en algunos estudiantes porque se les dice 2 moles de plata más 1 mol de azufre o se obtiene 1 mol de sulfuro de plata. Pero dice, ¿cómo es posible que hayan 2 moles de una sustancia más 1 mol de otra sustancia y da como resultado 1 mol de otra sustancia diferente? Bueno, la lógica es que no cambian las cantidades molares, pero sí cambian obviamente las cantidades en átomos. Por ejemplo, 2 moles de plata formarán al final 1 mol del sulfuro de plata, pero sé que dentro del sulfuro de plata, esto que estoy mostrando, pues estoy observando los mismos 2 átomos de plata, no se pierden. Esto quiere decir que en cuanto a masa, si ahora queremos verlo desde el punto de vista de la masa, bueno, ¿cuántos átomos de plata dijimos que se intervienen? Pues hay 2. Cada átomo de plata tiene un peso de 107.9 gramos, ¿sí? ¿Cuántos átomos de azufre hay? 1. ¿Cuánto es el peso del azufre? 32.1. Bueno, entonces, si hay 2 átomos de plata, cada uno con 107.9 gramos, eso quiere decir que si sumo la cantidad en gramos de plata en total, sería 2 por 107.9 más 32.1, eso nos da 247.9 gramos que hay involucrado al principio. Si vemos la fórmula final, el sulfuro de plata que estoy mostrando aquí, si sumo la cantidad de plata en gramos y la de azufre, da exactamente la misma cantidad. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto significa ley de la conservación de la masa. Bueno, ahora vamos a ver el factor mol-mol. Para hacer un ejemplo sencillo, vamos a tomar en cuenta a 2 moles de hierro que se unen a 3 moles de azufre para formar el sulfuro férrico o el sulfuro de hierro 3. Todos son sólidos. Entonces, los coeficientes utilizados en los factores aquí, mol-mol, son números exactos. Si se fijan, aquí hay un número 2 de hierro, ¿sí? 3 moles de azufre para formar 1 mol del sulfuro férrico o sulfuro de hierro 3. Esto significará entonces que nosotros estamos ante esta situación tomando en cuenta que entre hierro y azufre hay una relación que por cada 2 moles de hierro hay 3 moles de azufre. Lo veo exactamente en la fórmula que está aquí al principio, como reactivos. También puedo decir que por cada 3 moles de azufre, pues hay 2 moles de hierro. Entre hierro y el sulfuro de hierro, ahora voy a ver lo contrario. Puedo ver básicamente que en este caso, ¿verdad? Entre hierro y el producto final obtenido es, hay 2 moles de hierro, pero se forma 1 mol del sulfuro de hierro 3. Lo puedo decir al revés, que aparece aquí.
Y finalmente entre azufre y el producto, sulfuro de hierro 3, también puedo ver a continuación lo siguiente. Por cada 3 moles de azufre, veo un mol del producto. Bueno, pues entonces por cada 3 moles de azufre hay un mol del producto. O que por cada mol del producto veo 3 moles de azufre. Esta relación es muy importante para entender lo siguiente. El gas propano, por ejemplo, C3H8 es su fórmula, es un combustible que se utiliza en estufas de campamento, en antorchas para soldadura y en automóviles con equipo especial, el cual reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y energía. La pregunta es, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se pueden producir cuando reaccionan 2.25 moles del gas propano? Lo que estamos tomando en consideración aquí es que nos van a dar una ecuación ya balanceada en este caso, ¿verdad? Que nos dice que aquí hay 1 mol de gas propano más 5 moles de oxígeno para dar 3 moles de CO2 y 4 moles de agua. Para aquellos que tengan interés, que serían todos en realidad, podemos ver que aquí hay 3 moléculas o 3 átomos de carbono. Aquí hay 3 átomos de carbono también, o sea que la ecuación en cuanto a carbono está balanceado. Veo que hay 8 átomos de hidrógeno al principio, veo que hay 8 átomos de hidrógeno, al final también. Está balanceada en cuanto a términos de hidrógeno. Y si vemos oxígeno, vemos que hay 10 átomos en total de oxígeno. Y aquí van a ver 3 por 2 son 6 átomos de oxígeno, aquí van 6, más 4 átomos de oxígeno aquí son 10. Entonces, también para aquellos que se están preguntando, ¿por qué el oxígeno aquí va doble? Porque ya quedamos claros que esta es una molécula diatómica. Entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver este problema? ¿Cuántos moles, dice, de CO2? ¿Cuántos moles de CO2? Me están preguntando, ¿cuántos moles de esta sustancia se producen cuando reaccionan 2.25 moles de gas propano? Me dan la cantidad de gas propano. Entonces yo veo, voy a escribir ahora los 2.25 moles de gas propano que se me están dando en el problema y lo multiplicaré por lo que dice la ecuación balanceada. La ecuación balanceada establece en estas palabras, o en este caso, dice que por cada 3 moles de CO2, que lo estoy viendo aquí, se necesita 1 mol de el gas propano. Este número 1 está aquí, pero ya sabemos que nos escribe. Entonces, por cada 3 moles de CO2 hay 1 mol de gas propano. Por lo tanto, voy a multiplicar así. 2.25 moles por 3 dividido 1. Prácticamente elimino moles con moles, y esto se debe a que aquí se está multiplicando mol como un producto o matemáticamente como un numerador y un denominador también en moles. Eso hace que prácticamente de la misma sustancia se puedan eliminar estos moles de propano para obtener moles de CO2. Respuesta final, nosotros tenemos aquí 6.75 moles de dióxido de carbono. Es muy sencillo, relativamente sencillo. Es cuestión nada más de ver qué es lo que me están preguntando y qué deseo obtener al final. Vamos a poner otro ejemplo. Nos dice que cuando se utiliza el acetileno, este va a arder en oxígeno y se producen altas temperaturas que se utilizan para soldar metales. La ecuación química balanceada está aquí. Y cualquier cosa, siempre por favor revisen el balanceo que está obteniéndose en esa ecuación. Rápidamente. Aquí veo 4 carbonos, aquí veo 4 carbonos también. En cuanto a carbonos está balanceado todo. En cuanto a hidrógenos, aquí veo 4 hidrógenos, aquí veo 4 hidrógenos, aquí veo 10 oxígenos, aquí veo 8 oxígenos más 2 de la molécula del agua, 10. Químicamente la reacción química está balanceada, valga la redundancia. Bueno, pues entonces ahora me dicen, la pregunta del millón es aquí, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se producen cuando se queman 54.6 gramos de este gas acetileno? ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se producen cuando se queman 54.6 gramos de acetileno? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, tomamos en cuenta el valor que me están dando y la sustancia que están dando en el problema.
Entonces, a partir de 54.6 gramos de acetileno, voy a multiplicar por el peso molecular del acetileno para convertirlo en mol. ¿Sí? Aquí, en el primer paso, vamos a decir que en el paso inicial, inciso A, ¿sí? Estamos cambiando la cantidad en gramos de acetileno por mol de acetileno. Entonces, vamos a nuestra tabla periódica, observamos el peso del carbono, 12.01 más el peso del hidrógeno, que es 1.01, pero cada uno de ellos los voy a multiplicar por 2 porque el acetileno tiene 2 carbonos y tiene 2 hidrógenos. Bueno, multiplico 54.6 gramos del acetileno por, en cada mol del acetileno voy a ver que existen 26 gramos de acetileno. Gramos de acetileno con gramos de acetileno aquí se elimina. Hasta el paso A, que es este que estoy mostrando, ¿ven? Este paso A o este inciso A prácticamente sería convertir gramos de acetileno a moles de acetileno. ¿Es eso lo que me están preguntando? No, no es eso. Me están preguntando cuántos gramos de este dióxido de carbono y aquí toda la ecuación química es en gases. Vean, acetileno en gas, oxígeno gas, dióxido de carbono gas y agua en forma de gas. Entonces, lo que estoy obteniendo en este paso o este inciso A será la cantidad prácticamente de moles de acetileno, pero no es eso lo que me están preguntando. Me están preguntando cuántos gramos de dióxido de carbono se están formando. Bueno, pues entonces esto quiere decir que ahora voy a ver la ecuación química balanceada. Y en la ecuación química balanceada estoy observando que pues prácticamente por cada 2 moles de acetileno, vean, por cada 2 moles de acetileno, es este 2 que estoy señalando aquí, se forman 4 moles de dióxido de carbono, en forma gaseosa también. Entonces, puedo establecer para convertir lo que ya obtuve en el paso A, moles de acetileno, ahora los voy a convertir a moles de CO2. De la siguiente manera, multiplicaré por 4 moles de CO2 que hay, se necesitan 2 moles de acetileno. Este que está aquí sería prácticamente el inciso B. Ok, listo. Entonces ahora veo mi multiplicación. El dato obtenido en A ahora lo multiplicaré por 4 moles de CO2 dividido 2 moles de acetileno. Si ven, moles de acetileno que multiplican, dividen en este caso, ya los puedo eliminar. Hasta el paso B estoy obteniendo moles de CO2. ¿Es lo que me están preguntando? No, todavía no es lo que necesito. Necesito gramos de CO2. Por lo tanto, ahora convertiré los moles de CO2 a gramos de CO2. ¿Y cómo lo hago? Multiplicando por el peso molecular de lo que tiene la sustancia llamada CO2 o dióxido de carbono. Sumando los 16 gramos de oxígeno que cada uno de ellos pesa 16 por 2, más el peso del carbono, eso nos da 44 gramos de CO2 por cada mol de CO2 correspondiente. Entonces, moles de CO2 que multiplican y moles de CO2 que dividen y obtengo básicamente gramos de CO2. El paso o inciso C nos ayuda entonces a obtener la cantidad en gramos de CO2. Noten por favor que esto es prácticamente un seguimiento sencillo. Vean, en el inciso A, ¿qué obtengo? Obtengo la conversión de gramos de, de acetileno a mol de acetileno, ¿sí? C2H2, que prácticamente ahí estoy obteniendo en el inciso A. En el inciso B, cambio de mol de acetileno a moles, prácticamente, vean, moles de CO2. Perdón por la escritura. Dice mol de CO2. Y en el paso C, yo ya voy a obtener gramos precisamente de la molécula que ando buscando, que se llama CO2. Para todos aquellos que vieron Dora la Exploradora, recuerden que Dora la Exploradora hacía un plan, ¿no? Entonces, cuando el mapa le indicaba por dónde irse, le decían, bueno, primero voy a recorrer caminito y finalmente puente para llegar a la montaña y obtener lo que estoy queriendo obtener. Caminito, puente, montaña. Mol del reactivo a mol de producto y de mol de producto a gramos de producto. Caminito, puente, montaña. Obviamente entonces aquí, ahora
tengo que analizar. Y fíjense bien lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ¿De qué manera es posible que iniciamos con 54.6 gramos de acetileno y terminamos con 185 gramos de CO2? Es muy difícil, muy complejo establecer esta situación, pero ¿cómo es posible que alguien tiene 54.6 quetzales y termina con 185 quetzales? Es imposible, ¿sí? No se puede, ni los bancos hacen eso. Entonces lo que tenemos que entender es lo siguiente. Sí, ciertamente se inicia con 54.6 gramos de acetileno, pero el hecho que se produzcan 185 gramos de CO2 quiere decir que hubo más ingredientes que entraron aquí en función. Recuerden que utilizamos oxígeno, ¿sí? Y formamos agua en forma gaseosa también. Entonces, aquí la lógica es que seguramente de esos 185 gramos de CO2 formado, ¿sí? Apenas 54.6 gramos fue de acetileno. Lo demás tuvo que haber sido oxígeno, ¿sí? Por supuesto. Entonces, si ustedes hacen una resta, solamente es un cálculo lógico. 185 gramos menos 54.6 gramos invertidos de acetileno, quiere decir que el oxígeno aportó 130 gramos, por supuesto, para que esta reacción química funcionara. ¿Qué se gastó más? Oxígeno. ¿Qué se gastó menos? Acetileno. Recuerden que hicimos un cálculo para averiguar con cuántas bicicletas podríamos organizar con 18 marcos, qué sé yo, 20 timones y 43 llantas. Va a haber siempre un reactivo que se gaste más que todos los demás y habrán algunos reactivos que sobren. En este caso de acetileno se gastaron 54.6 gramos y un aproximado de 130.4 gramos de oxígeno que aportó esta cantidad para que entonces existiera esta reacción química compuesta, ¿verdad? Que ya se llevó a cabo una combustión. Bueno, espero que vaya quedando claro esta parte. Una cantidad matemática y resolviendo podemos obtener que las cantidades necesarias aquí son las siguientes. De ácido bromídrico vamos a necesitar 43.5 gramos, ¿sí? Sabemos que de hierro se utilizan 10 gramos porque eso es lo que nos da el problema, ¿sí? Que se va a producir 52.9 gramos de bromuro férrico y que se van a obtener 0.54 gramos de hidrógeno. Claro está, probablemente en este momento estarán ustedes con dudas, pero ahorita vamos a hacer un cálculo diferente. Vean pues cómo lo voy a hacer de manera diferente. Bueno, voy a ir anotando ahora, aunque me va a costar un poquito, disculpen, voy a tomarme un tiempo, pero voy a anotar aquí lo que me están dando. Aquí hay 10 gramos de hierro, ¿sí? 10 gramos de hierro, es lo único que sé. Luego me preguntan cuántos gramos de ácido bromídrico se necesitan. Entonces los cálculos, todos los que vamos a hacer, van a ser de la siguiente manera. Voy a hacer aquí la ecuación sencilla. 10 gramos de hierro, ¿verdad? Lo multiplico por, voy a multiplicar por, aquí tengo que colocar gramos de hierro. Y aquí necesito obtener arriba mol de hierro, ¿sí? Ok. Entonces aquí tenemos ya el cálculo más o menos así. ¿Cuántos gramos de hierro hay por cada mol de hierro? Voy a mi tabla periódica y entonces veo 55.85. Eso es más o menos 55. Voy a anotar aquí. Ahí dice 55.85 gramos de hierro. Perdón por la escritura. En un mol de hierro. Ok. ¿Es eso lo que necesito obtener? No. Ahora quiero saber, por cada 2 mol de hierro, ¿sí? Mol de hierro, mol de hierro, obtengo, o más bien, existen, ¿verdad? Voy a sacar el ácido bromídrico, 6 moles, ¿verdad? Del ácido bromídrico. Bueno, ahí está. Listo. Ok. Obtengo moles de ácido bromídrico. ¿Es eso lo que necesito? No, necesito gramos de ácido bromídrico. Entonces, en cada mol
del ácido bromhídrico, ahora me voy a la tabla periódica y voy a sumar las dos cantidades, el peso del bromo y el peso del hidrógeno. Si me doy cuenta, en el hidrógeno es 1.01 con 3 cifras significativas y el bromo tiene un peso de 79.91. Eso significa 80.92 gramos por cada mol. 80.92 gramos de ácido bromhídrico. Ok, ahí está, miren. Entonces, si nosotros vemos esto, prácticamente ahorita vamos a calcular la cantidad de ácido bromhídrico, pero en gramos. Fíjense pues, voy a multiplicar de la siguiente manera, de principio a fin. 10 gramos por 1, porque es por un mol de hierro, ¿verdad? O sea, voy aquí, vean pues, voy aquí. 10 gramos por un mol de hierro, eso es 10. Dividido 55.85, multiplicado por 6, dividido dentro de 2, multiplicado por 80.92. ¿Sí? Entonces nos queda 10 dividido 55.85 por 6 dividido 2 por 80.92. Eso les va a dar un total, ¿verdad? Eso les va a dar un total, si lo hicieron conmigo, por favor, de 43, un aproximado, 43.47 gramos del ácido bromídico, HBr. Listo. Listo. ¿Sí? Ok. De esa manera como lo hice, podemos hacer los demás, las demás sustancias. Por ejemplo, podemos iniciar diciendo, bueno, a partir de 10 gramos de hierro, cada mol de hierro tiene un gramo, 55.85 gramos, lo pueden convertir a cuántos moles de bromuro de hierro hay y cuánto pesa cada mol de este ácido, de este bromuro férrico, ¿verdad? Entonces, para que revisemos bien aquí, lo que nosotros vamos a revisar ahora es ver si lo hicimos bien. Gramos de hierro multiplican, gramos de hierro dividen, puedo eliminarlos. Aquí tengo moles de hierro y moles de hierro que dividen acá, los puedo eliminar. Mol de ácido bromhídrico con mol de ácido bromhídrico también. Producto final, gramos de ácido bromhídrico. Ahí está. Entonces, me da 43.47 gramos. Lo mismo se puede hacer, repito, si ustedes hacen los cálculos para las demás sustancias. Solo para que revisen aquí, voy a borrar esto en este momentito. 43.47 de esta fórmula, van a ver ustedes aquí, miren, 43.47 lo aproximaron a 43.5 gramos de ácido bromhídrico. Si se fijan, hay formas de hacer estos cálculos de esta manera. Bien, aquí hay otros ejercicios, pueden haber, ¿verdad? Varios ejercicios al respecto que podríamos ir viendo. Aquí hay 40 gramos de óxido de aluminio con suficiente disolución de ácido sulfúrico en agua para que reaccione todo el óxido de aluminio y se forme sulfato de aluminio y agua. Calcule los moles de ácido que se necesitan y la masa de sulfato que se forma. Los datos están aquí. La masa atómica del aluminio es 27, la masa atómica de azufre es 32, la masa atómica del oxígeno es 16 y la masa atómica del hidrógeno es 1. Es decir, aquí aproximaron todavía más los datos de cada una. Bueno, como se trata de óxido de aluminio, vamos a decir que la fórmula es Al2O3, que eso nos da prácticamente una cantidad de 342 gramos o unidades de masa atómica. Entonces tenemos la reacción química. El óxido alumínico reacciona con ácido sulfúrico para formar sulfato de aluminio, que es lo que estoy mostrando, y agua. Lo que me están diciendo es que hay 40 gramos de esta sustancia. De aquí hay 40 gramos, ¿sí? 40 gramos. Lo que queremos es calcular la cantidad de moles de ácido que se necesitan y la masa de sulfato que se forma. Entonces de aquí necesito saber cuántos moles, ¿verdad?, de este ácido se necesitan, ¿sí? Y cuántos gramos del producto final, que será el sulfato de aluminio, se necesita.
Bien, realizando el mismo procedimiento que en el anterior caso, vamos a ver que hay un mol de óxido alumínico, 3 moles de ácido sulfúrico para formar un mol de sulfato de aluminio y 3 moles de agua. Entonces se pueden transformar los moles en gramos o en litros para dejar, o se dejan en mol también, para que queden las unidades en las incógnitas aproximadamente. Y obviamente, pues con esta cantidad nosotros podemos ver relaciones como esta. Al final podemos establecer que la cantidad en moles de ácido sulfúrico necesario es de 1.18 moles, ¿sí? Y la cantidad en gramos formados del producto es 134.12 gramos del sulfato de aluminio. Y así pueden haber muchos problemas que se le pueden presentar al respecto. Bien, ahora vamos a ver el rendimiento porcentual y el reactivo limitante. Cuando se realiza una reacción química en el laboratorio se miden cantidades específicas, tanto de los reactivos como del producto, y se les coloca básicamente en un matraz, que es un recipiente de vidrio, un recipiente de cristal que podemos ver, y se calcula el rendimiento teórico para una reacción, que es la cantidad del producto, que vamos a asumir que es un 100%, que se esperaría si todos los reactivos se convirtieran en el producto deseado. Cuando la reacción termina, se reúne y se mide la masa del producto o productos, dependiendo de qué es lo que estemos reaccionando, que sería el rendimiento, digamos, real del producto. Para el cálculo del rendimiento porcentual es únicamente, como sabemos que en teoría vamos a obtener un rendimiento, ¿no? Ese es el rendimiento teórico. Pero ¿qué pasa cuando se da el producto? Bueno, hay ciertos factores que pueden ser factores ambientales, factores de manejo de los reactivos, etcétera, que pueden hacer que el rendimiento porcentual se vea disminuido. Entonces lo que tenemos que hacer es una simulación. El rendimiento porcentual va a ser definido como el rendimiento real que estoy obteniendo dividido el rendimiento teórico y lo multiplicaré por 100. Aquí vamos a ver un ejemplo sencillo. Nos dice que en un transbordador espacial se utiliza hidróxido de litio para absorber el dióxido de carbono en exceso, que es producto de la respiración del aire de los usuarios, y por lo tanto se forma carbonato ácido lítico, ¿verdad? O bicarbonato de litio, que se le llama también. ¿Cuál es el rendimiento porcentual de la reacción si hay 50 gramos de hidróxido lítico para producir 72.8 gramos de ese bicarbonato de litio? Este es el bicarbonato de litio, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el cálculo teórico que vamos a realizar? Bueno, entonces lo que hacemos a continuación es lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta 50 gramos de hidróxido lítico, ¿verdad? Multiplicado por un mol de hidróxido lítico pesa 24 gramos de hidróxido lítico. Eso lo hacemos sumando la masa de hidrógeno más la masa de oxígeno más la masa de litio, ¿verdad? Eliminamos gramos de hidróxido lítico. Luego multiplicamos y vemos aquí, según la ecuación balanceada, un mol de hidróxido lítico se une con un mol de dióxido de carbono para formar un mol del producto que se llama bicarbonato de litio. Sencillo. 1, 1, 1, esa es la relación. Bueno, pues entonces por cada mol de hidróxido lítico se forma un mol de bicarbonato de litio. Entonces, en cada mol de bicarbonato de litio que se va a eliminar acá, hay un peso teórico de 68 gramos. Eso se suma 3 veces la masa del oxígeno más la masa del carbono más la masa del hidrógeno más la masa del litio, y ahí obtienen ustedes la masa completa del bicarbonato de litio. Teóricamente vamos a formar 142 gramos de ese bicarbonato de litio. Pero el rendimiento porcentual ahora lo vamos a calcular así. Sabiendo que teóricamente se deberían haber formado 72.8 gramos de litio, lo dividiremos dentro de 142 gramos de esa misma sustancia obtenida teóricamente y la multiplicamos por 100. ¿Cuál es el porcentaje entonces de producción? Es igual a 51.3. Bien. Prácticamente con esto estamos dando el fin a esta parte del rendimiento porcentual. Pero, ¿ve?
revisen aquí la cantidad de moles mínimos que se van a formar y que por lo tanto a partir de eso nosotros podemos establecer que ciertamente pues van a haber 4 moles de producto a partir de hidrógeno. No puede haber 10 moles de ácido clorhídrico a partir de 5 moles de cloro. Eso es imposible, ¿no? Bien, con esto terminamos esta pequeña introducción o esta explicación que es equivalente a la clase de hoy por las razones que ya se les explicó. Esperaría que si tienen alguna duda, algún inconveniente, alguna pues inquietud, lo muestren al final de la clase. Muchas gracias por su comprensión y más adelante daré más explicaciones de este tema si en caso estuvieran con dudas. Muy bien, hasta pronto.